la circunferencia va a ser una sola, ¿sí? En el ejercicio 12, vamos a sacar la barrita, así usamos bien la pantalla. Vos tenés como dato que el segmento o el diámetro de la circunferencia tiene como extremos al punto 5 menos 1 y menos 3, 7. La ventaja que tenemos en R2 es que podemos esbozar las gráficas y ubicarnos en tiempo, digamos, y en espacio, porque estamos en R2, vamos a poder hacer siempre esto, ¿sí? Entonces, si yo me ubico los puntitos, 5 menos 1, acá va a estar llamémosle P, y en el otro menos 3, 7. El otro va a estar acá. ¿Sí? Llamémosle Q a este. ¿Sí? Si vos trazás un segmento entre esos dos puntitos, esto representaría el diámetro de la circunferencia. El diámetro de la circunferencia es justamente un segmento que atraviesa la circunferencia pasando por el centro. ¿Sí? A ver si podemos hacerla bien redondita y centradita. Tengan paciencia. Bien, supongamos que la situación es una situación así, ¿no? Tengo una circunferencia cuyo diámetro tiene coordenadas, por ejemplo, el punto P, 5 menos 1, y supongamos el punto Q de coordenadas menos 3, 7. ¿Cómo lo pensaste? ¿Cómo armaste la ecuación de la circunferencia? Yo lo que hice fue hacer la resta entre esos dos segmentos y la norma de eso, que Son sería la norma puntos, ¿sí? claro, Son puntos. Con la resta te armaste el vector este o el segmento. Hiciste Q menos P, o P menos Q. Claro. Bien. Q menos P. Q menos P. Eso me dio menos 8, 8. Y para sacar la longitud lo que hice fue la norma. Bien, vos calculaste cuánto mide el diámetro de esta circunferencia. Cuando yo quiero longitud, necesito calcular norma. Perfecto. La norma te dio menos 8 al cuadrado más menos 8 al cuadrado. ¿Sí? 8 raíz de 2. No. Sí, a eso lo dividí por 2 para saber el radio. Bien. Esto en realidad da... La raíz de 64 es 8. No, estoy sacando, sáquenme la cuenta. No es 8 raíz de 2, ¿no? Sí, a mí me dio 8 raíz de 2. 8 raíz de 2, sí. Esta es la longitud del diámetro. La longitud del diámetro, ¿sí? El radio de la circunferencia es la mitad del diámetro. Si yo quiero saber el radio de la circunferencia, es la mitad del diámetro. Entonces, para sacar el radio, vos dijiste al diámetro, lo divido por 2, y te dio 4 raíz de 2. Sí. Bien, con esto ya tengo el radio, o sea que estoy esperando una circunferencia, que ya sé que la ecuación es de este estilo. Acá las ecuaciones de las curvas las tengo que saber, porque si no, otra no queda. Y esto al cuadrado me da 32, ¿no? R cuadrado, porque es 16 por 2. R cuadrado es 4 al cuadrado por raíz de 2 al cuadrado. 16 por 2, 32. Bueno, me falta hallar las coordenadas del centro de esta circunferencia, ¿no? Claro, yo lo había cortado ahí. Tendría que reemplazar en cualquier punto, digamos, y sacar los centros. En realidad no es cualquier punto. De los que te dan pueden ser.
Claro, una alternativa sería decir, ya te entendí. Vos para averiguar el centro pensás, esta es la ecuación de la circunferencia, tomo, por ejemplo, el punto P, reemplazo a X por 5 y a Y por menos 1 y hago que la cuenta valga 32. Claro, sí. Claro, pero estamos en problema porque tengo dos incógnitas, X sub 0 y sub 0. Me va a quedar una ecuación que va a depender de dos incógnitas, que encima están elevadas al cuadrado. O sea que cuando desarrolle me van a quedar dos cuadráticas. ¿A alguien se le ocurre una alternativa más saludable? Yo Bastante lo que hice, profe, fue intuitiva. buscar perdón, no, que yo lo que he hecho era buscar un punto medio, que sería el centro de la circunferencia. Exacto, el punto medio, ¿sí? Porque si esto es el diámetro, es un segmento que atraviesa la circunferencia por el centro, ¿sí? El punto medio de ese segmento me va a dar las coordenadas del centro de la circunferencia, ¿sí? Y el punto medio, ya que está, lo recordamos, porque en el examen hicieron lío con el punto medio, es el promedio. El promedio es la mitad entre los dos puntitos, no es la resta, es el promedio. El promedio es la suma dividido 2. Eso es el punto medio. Si yo resto 2 puntos, me estoy fabricando un vector en el origen. Si yo quiero buscar un promedio, un punto medio, tengo que sumar los puntos y dividirlos por 2. ¿Sí? Así que el punto medio en este caso va a ser 5 menos 1, más menos 3, 7, todo esto sobre 2. Es decir, 5 menos 3 es 2, sobre 2, 1, y menos 1 menos 7 es menos 8, dividido 2, no, menos 1 más 7, 6, dividido 2, 3. ¿Sí? Así que el punto medio tiene coordenada, mira, ni que lo hubiéramos hecho a escala, 1, 3. Entonces, el centro de la circunferencia, o la respuesta final, otra cosa que nos costó mucho encontrar en los exámenes, sería la ecuación pedida de la circunferencia, es x menos 1 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a 32. ¿Sí? Este era un problema donde se vinculaba todo lo que nosotros ya sabíamos de vectores, ¿sí? Calcular una longitud, calcular un punto medio, hallar la ecuación de una curva. ¿Recordamos las ecuaciones de las curvas? La clase pasada estuvimos trabajando, las tengo que reconocer la ecuación de la curva y sus características. Si yo no puedo reconocer la ecuación de una curva y las características, me va a costar muchísimo trabajar con superficies, porque nos vamos a basar mucho en lo que ya adquirimos de curvas, pues si no voy a tener que ocupar mucho espacio en la memoria tratando de recordar fórmulas imposibles. ¿Sí? Recordamos, en R2, curvas, R2, curvas. La recta, la circunferencia, la parábola, la hipérbola, la elipse. En R2, curvas, ¿sí? La recta no tiene cuadrados. La parábola tiene una sola de las dos variables al cuadrado, y si las dos variables están al cuadrado, o es una circunferencia, o es una elipse, o es una hipérbola, ¿sí? Tengan presente la diferencia entre una y otra. Necesito reconocer la ecuación de las curvas, si no, todo lo que viene adelante se nos va a complicar un poco. Bien, ¿quedó algún otro pendiente de curvas para trabajar? ¿Pudieron hacer el resto? No los escucho, no leo en el chat, así que supongo que de curvas no hay más dudas.
Del ejercicio 1, el M, Sí, así dicen por el chat. 1M, a ver. Ay, se me fue la visita. ¿Querés que te lo cante? No, lo tengo acá a mano en papel. Ah, listo. Se me fue el menú del lapicito, ahí está. Ejercicio 1M. Tenemos 4 por x más 1 al cuadrado, menos, no, igual a menos 5y cuadrado más 1. Bueno, fíjense que tenemos las dos variables x y las dos variables elevadas al cuadrado, ¿sí? Escritas así como están, no se le parecen a nada de lo que conocemos, pero recuerden que si las dos variables están al cuadrado, o es una circunferencia, o es una elipse, que es muy parecida a la circunferencia, o es una hipérbola. Tengo que reconocer la ecuación y la forma que tiene cada una y alguna característica de esa ecuación. Bueno, empecemos a acomodar. No sé, en principio yo me traería este 5y cuadrado para este lado con x. ¿Sí? Bien. ¿A qué se le parece esto? Es una suma, así que la hipérbola la descarto. O es una circunferencia o es una elipse. Una suma de cuadrados. Igual a 1 tiene pinta de elipse, pero podría ser una circunferencia de radio 1. Lo que tengo que tener presente es que los coeficientes de las variables cuadráticas no aparecen, son 1. ¿Sí? Entonces este 4 y este 5 de alguna manera los tengo que hacer desaparecer, por reescribir en otro formato. ¿Sí? ¿Qué hicieron en este caso? ¿Hay alguien ahí que me cuente qué hicieron? En elementos dijimos que la resta y la división no existían, ¿no? Gracias al opuesto y al inverso, podíamos definir Claro, esa. puede dividir por el inverso y le queda una elipse de semiejes fraccionarios, ¿no? A ver, decime entonces, en vez de multiplicar por 4, ¿qué sugerís que haga? Dividir por un cuarto. Perfecto, ¿sí? Multiplicar por 4 es equivalente a dividir por un cuarto, ¿eh? Y multiplicar por 5 es equivalente a dividir por un quinto. Puedo multiplicar por un número o dividir por el inverso. ¿Sí? Entonces, haciendo esta estrategia, sacándome los coeficientes de las variables cuadráticas, no caben dudas de que esto es la ecuación de una elipse. Acuérdense que tengo que dar el nombre, la gráfica si me lo piden, ¿sí? O el esbozo, y alguna característica que la defina, ¿sí? Porque si yo digo es una elipse de centro tanto y tanto, hay infinitas elipses que tienen el mismo centro, entonces tengo que dar alguna característica más. Entonces, en este caso, es una elipse, ¿sí? La gráfica ahora vamos a ver cómo queda. ¿Qué características tiene esta elipse? ¿Qué me pueden decir de esta elipse? Esta ahora la hacemos. De la elipse, ¿qué tengo que dar? Acuérdense el cuadrito que les compartí la clase pasada con el resumen. Los semisejes, profe. ¿Sí? ¿Y qué más? El radio y el punto. Radio no tiene, El centro. semiejes. Y el centro. Y el El centro. centro, quise decir, Perfecto. perdón. ¿El centro de esta elipse quién sería? ¿Está en el origen de coordenada o está desplazado? -1, 0. Perfecto. Se corrió a -1, 0. ¿Y los semiejes? Raíz de un Acuérdense, cuarto.
raíz de un cuarto, o es sea, un medio, un medio, y raíz de un quinto. y raíz de un quinto, que la dejamos como raíz de un quinto, ¿sí? 0, y pico. Bueno, va a quedar una elipse medio chiquitingui, ¿no? Porque los semiejes son chiquititos. Pero bueno, voy a hacer el esbozo, ¿eh? Voy a ubicar los ejes. Acuérdense que lo que hacemos es un esbozo, ¿sí? Este es el eje X, este es el eje Y. El centro está en -1, 0. Acuérdense que el semieje, vamos a llamar A al semieje horizontal y B al semieje vertical. Siempre de la misma manera, así no nos confundimos. El semieje horizontal es un medio. ¿Qué significa que sea un medio? Que me tengo que correr un medio hacia la derecha y un medio, supongamos que acá esté el 2, hacia la izquierda. Y ahí tengo los vértices de la elipse, ¿sí? Tendría que haber hecho una escala un poquito más grande. Este es un medio, menos un medio, y este es menos 3 medios, ¿sí? Y el semieje vertical es la raíz de un quinto. Es 0, casi también, casi igual que un cuarto, un poquitito más grande, ¿no? Un 0, y piquito para acá, y un 0, y piquito para acá. Bueno, y ya con eso trazo una elipse que va a ser chiquitita, bastante chiquitita va a ser. Más o menos. Esta sería el esbozo de la gráfica de esta elipse de centro, -1, 0, y semiejes, raíz de un cuarto y raíz de un medio. Y raíz de un quinto, perdón. ¿Está? ¿Sí? Les comparto el archivito de la clase pasada. Acuérdense que tenemos. Vamos a subir. Si me dan una recta, digo algo de la recta, o la pendiente, y la ordenada al origen, o si la recta está en vectorial, doy la dirección y un punto por donde pasa. Recuerden que las parábolas, a partir de ahora pueden ser horizontales o verticales, ¿sí? De la parábola, ya sea horizontal o vertical, doy el vértice y el eje de simetría, aunque sea digo el eje de simetría es horizontal, el eje de simetría es vertical, pero reconociendo el vértice puedo dar la ecuación. Puedo decir, abre hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. De la circunferencia voy a dar el centro y el radio. De la elipse y de la hipérbola voy a dar el centro y los semiejes. Recuerden que vamos a llamar siempre A al semieje horizontal y siempre B al semieje vertical. Si el semieje horizontal es más grande que el semieje vertical, vamos a tener como la elipse así acostada, ¿no? Ahora, si el semieje vertical es mayor que el horizontal, vamos a tener como una elipse así parada. Y de la hipérbola, ¿sí? Que puede abrir hacia arriba, hacia abajo o hacia los costados, vamos a dar el centro, los semiejes y el eje transversal, ¿sí? Si el eje que atraviesa la hipérbola es horizontal, tendríamos una gráfica como la roja. Y si el eje que atraviesa la hipérbola es vertical, tendremos unas gráficas como la violeta. Bien, esto era todo de curvas. ¿Hay algún ejercicio de curvas que haya quedado pendiente que quieren que revisemos? ¿O pasamos al de superficies? Es un poquito más de lo mismo. Nada más que estamos en R3. El 1P. A ver qué dice el 1P.
En el 1P tenemos menos 4x cuadrado más y cuadrado sobre 9 igual a 1. ¿Qué pasó acá? ¿Cuál fue la dificultad? Y dicen que creen que es similar al anterior, como que se Sí, están dando cuenta. bien. Son El las dos tema de- variables al cuadrado, ¿sí? Si las dos variables están al cuadrado, circunferencia, elipse, hipérbola. Ya me tiene que hacer ruido que hay un menos. Ya me tiene que hacer ruido que hay un menos. Si hay un menos, es más candidato a que sea hipérbola que sea elipse. ¿Sí? Entonces, si acomodamos las cosas, es más, las voy a dar vuelta, voy a escribir así. Y cuadrado sobre 9 menos x cuadrado sobre, como dijeron en el anterior, Un cuarto. cuarto. Ay, me quedó re lindo. Se ve claramente que es una hipérbola, ¿no? ¿Sí? Se ve claramente que es una hipérbola. ¿Qué centro tiene esta hipérbola? Está 0, 0. desplazada 0, 0. ¿Y qué semiejes tiene? 3 y un medio. ¿A quién le pongo el 3 y a quién en un medio? El 3 a B y el Perfecto, medio a A. perfecto. Bien, entonces, fíjense que acá la ecuación está al revés de cómo viene presentada, ¿sí? Nosotros, la presentamos de dos formas, ¿no? X cuadrado sobre A cuadrado menos Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1, ¿eh? Esa era una hipérbola donde el eje transversal era horizontal, y esta es menos X cuadrado, o Y cuadrado menos X cuadrado, entonces el eje transversal será vertical. Bueno, la gráfica ya sabemos cómo se hace, ¿no? Trazo los ejes, el centro es 0, 0, ubico los semiejes, ¿no? De 0, 0 me voy un medio para cada lado. Vamos a suponer que esto es 1, y esto es menos 1, acá tengo un medio y menos un medio, y de B me voy 3 para arriba y 3 para abajo, bueno, más o menos. ¿Y cómo hago la construcción de esta hipérbola? ¿Se acuerdan cómo hacemos la construcción de esta hipérbola? ¿Qué tenía que hacer para que me quede lindo? Para que me quede bien. ¿Qué tenía que construir una vez que ya tenía los 4 vértices? Rectángulo. El rectángulo. Me fabrico el rectángulo, en realidad no son 4 vértices, ¿no? Los vértices son 2 nada más. Vamos a achicar este. Y vamos a achicar este. ¿Para qué me hacía el rectangulito este? ¿Qué me trazaba con este rectángulo? Las diagonales. Las diagonales, ¿sí? Las diagonales que representaban las asíntotas de la hipérbola. ¿Se acuerdan? Las diagonales del rectángulo representaban las asíntotas de la hipérbola, ¿sí? No forman parte de la gráfica, pero yo ya sé que cuando las ramas se extienden hacia los infinitos, se aproximan a esas asíntotas, ¿sí? Bueno, ya tengo las asíntotas. Esperen que me corro esto porque no puedo mover el asíntota. Y ahora, ¿cómo grafico la hipérbola? ¿Dónde tiene vértice esta hipérbola? ¿Dónde estaban los vértices de la hipérbola?
¿Cuál es el eje transversal? Me quedó un poquito torcida. Voy a pasar por el centro, ahí está. Un medio y menos un medio, ¿no es? El X no es el eje. El de eje simetría. transversal, ¿quién lo lleva? ¿Quién atraviesa la hipérbola? ¿Quién la atraviesa? El eje X. ¿El eje X la atraviesa? Ahí lo dicen por el chat, el vertical. Claro, acuérdense que cuando la ecuación es así, el eje transversal es horizontal. ¿Sí? Mira, si querés recordarla, el eje que la atraviesa es la variable que no tiene el negativo, digamos. ¿Sí? La variable que no tiene el menos. En este caso es la y la que no tiene el menos. Así que el eje que la va a atravesar es el eje y. Entonces, este es el vértice y este es el vértice de la hipérbola. Fíjate que si usamos como coordenadas el punto 1 medio 0, si yo pongo un medio acá, si yo pongo un medio acá y pongo 0 acá, no se verifica la igualdad. ¿Así o no? Un medio al cuadrado es un cuarto dividido un cuarto es 1, paso este 1 sumando me da 2, y me queda 2 igual a 0. No se verifica la igualdad. Entonces, este no puede ser el vértice de la hipérbola. ¿Sí? En cambio, si pongo el punto de coordenadas 0, 3, 0 de x, 3 de y, esto se me hace 0, 3 al cuadrado es 9, sobre 9, 1 verifica. Entonces el vértice está acá, y en menos 3. Entonces las ramas de la hipérbola serán algo así. ¿Sí? Si yo no me acuerdo ninguna estrategia de si es vertical o si es horizontal o cómo corno va a ser la hipérbola, piensen, ustedes generaron un rectángulo, tienen las coordenadas de los puntitos que les permitieron generar ese rectángulo. Este puntito es de coordenadas 1 medio 0. Si yo pongo 1 medio 0 en la ecuación no se verifica, entonces no voy a dibujar las ramas de la hipérbola así, porque no se verifica la ecuación para este punto. En cambio, si uso los otros puntitos que usé para construir el rectángulo, sí verifican la ecuación. Entonces, las ramas de la hipérbola abren hacia arriba. ¿Sí? Chicos, esto es práctica, esto es sentarse a graficar y a empezar a darse cuenta de ciertas cuestiones y encontrar regularidades, y si no las encuentro, empiezo a probar, si reemplazo y se verifica, si reemplazo y no se verifica. No se trata de estudiarse todas las ecuaciones de memoria, sino de tratar de deducir un montón de cuestiones que algunas ya las conocemos. Recta y parábola no nos tendría que generar ningún conflicto porque la venimos trabajando desde elemento. La parábola horizontal, lo único que cambia es la posición, pero después todo lo que sé de parábolas de la función cuadrática sigue valiendo para parábolas aunque no sea función. Puedo encontrar el vértice con la misma fórmula, las raíces con la misma fórmula, aunque ahora no van a ser raíces porque la parábola es horizontal, van a ser las intersecciones con el eje Y. O sea, todo lo que yo ya sé de recta y parábola sigue valiendo acá. Lo nuevo son las curvas que tienen las dos variables al cuadrado, que las tengo que identificar de alguna manera. Circunferencia, elipse e hipérbola. Recuerden que los coeficientes que acompañan a los cuadrados no tienen que estar, o tienen que ser 1. O sea que si hay algún número, como en este caso, que acompaña alguna de las variables al cuadrado, lo tengo que sacar de ahí. Ya sea que divido toda la ecuación por ese número, o si está multiplicando, lo paso abajo dividiendo por el inverso, para que las variables al cuadrado tengan un 1 como coeficiente y poder identificar de qué curva se trata. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá vamos bien con las curvas? Vamos a pasar, les voy a compartir un resumencito que les armé de superficies. Mismo laburo que hicimos la clase pasada con las curvas, lo vamos a ver ahora con las superficies.
¿sí? Ya estuvimos trabajando con algunas superficies. Si una superficie es una ecuación en 3 variables, superficies solo en R3, vamos a dejar bien en claro, curvas en R2, superficies en R3, ¿sí? Por más que esté escrita la ecuación como esté escrita, y vos decís, che, esto es la ecuación de una recta que tiene pendiente y ordenada, no, si estamos en R3 es una superficie. Las curvas en R2, las superficies en R3. Después vamos a ver qué pasa con las curvas en R3, ¿sí? En R2 curvas, en R3 superficie. Eso les tiene que quedar recontra re claro, ¿eh? Si yo te escribo en R3 igual a un medio de x más 4, y vos me decís que esto es una recta, te mando de vuelta a hacer elementos, porque en R3 cualquier cosa que escriba va a ser una superficie, cualquier ecuación que escriba va a ser una superficie, ¿sí? Ahora vamos a identificar, a tratar de enfocarnos en qué superficie se trata. Bueno, la que conocemos todos, que ya la estuvimos trabajando en la ecuación implícita, en la ecuación vectorial, es el plano. Esta no nos tiene que generar conflicto porque ya sabemos manipularla en sus dos formatos, ¿sí? En el formato vectorial y en el formato implícito cartesiano. Fíjense que damos el formato implícito porque como estamos hablando de funciones en 3 variables, x y z, siempre va a convenir trabajar con los planos en forma implícita, ¿sí? Así que de los planos ya sabemos reconocer la ecuación de un plano, ya sabemos que de la ecuación implícita de un plano tenemos que decir un punto por donde pasa el plano y el vector normal de ese plano. En el caso de que el plano estuviera en vectorial, podemos dar un punto y 2 vectores direcciones, ¿sí? Esa superficie ya la trabajamos. Aparecen las nuevas. Fíjense, esta primera ecuación de superficie en R3, esfera, es muy similar a la ecuación de la circunferencia, nada más que le agregamos la variable z. Es pariente de la circunferencia en R2, pero en R3 tiene una variable más, ¿sí? Centro y radio, mismas características. El esbozo que voy a hacer de la superficie es, voy a ubicar el centro, que es un punto de R3, que tenemos que saber ubicar un punto de R3, voy a calcular aproximadamente el radio de esa esfera, y voy a tratar de esbozar una pelotita de ping-pong, ¿sí? Que cumpla, aunque sea con que esté en el centro y al radio se le parezca bastante a lo que se tiene que parecer, ¿sí? Yo sé que cuesta mucho graficar en R3, pero vamos a tratar de darle la forma y centrarnos en las características. Identifico la superficie, identifico las características, después veo cómo me las arreglo para hacer el esbozo de la superficie, ¿sí? Si vieron los videos, Bani dio unas técnicas bastante interesantes como para poder esbozar sin ningún inconveniente. Miren esta. X cuadrado sobre A cuadrado, Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1 en R2 era una elipse. Le agregamos una variable más, la suma de 3 cuadrados igual a 1 es un elipsoide. ¿Se acuerdan que dijimos que el elipse era como una circunferencia aplastada? Bueno, el elipsoide sería como una esfera aplastada, ¿sí? Como una pelota de rugby. Nuevamente, ubicamos el centro y los semiejes y le damos forma de pelota de rugby o de esfera aplastada, ¿sí? Así como en la elipse A representa el semieje horizontal y B el semieje vertical, acá como estamos en R3, A representa el semieje que va paralelo al eje X, B el que va paralelo al eje Y, y C, el que va paralelo al eje Z, porque estamos en 3 dimensiones. Centro y semiejes, los semiejes son siempre positivos. Una vez que ubicamos más o menos, identificamos los 3 semiejes, le damos forma de pelotita de rugby, ¿sí? Bueno, acá aparece una nueva superficie, que es la superficie cónica o el cono, que también están las 3 variables al cuadrado, ¿sí? Que pueden aparecer la suma de 2 y la resta de 1 igual a 0, o una variable al cuadrado igual a las otras 2 al cuadrado, ¿sí?
Por lo general aparece en el segundo formato, pero podría aparecer tranquilamente en cualquiera de los dos. Las tres variables al cuadrado, una es igual a la suma de las otras dos, ¿sí? Cuando una variable al cuadrado es igual a la suma de los otros dos, la superficie de la que estamos hablando es un cono, ¿eh? Como el cono de papas fritas, pero bueno, el cono de papas fritas hacia arriba y hacia abajo, ¿eh? La variable que está, la que no participa de la suma, es la que me indica a quién es paralelo ese cono, ¿sí? Ese cono, en este caso que Z está del lado izquierdo del igual, quedó el cono paralelo al eje Z, pero si hubiera escrito x al cuadrado igual a y cuadrado más z cuadrado, el cono hubiera quedado paralelo al eje X, digamos, como que el cono le hubiera quedado acostado sobre el eje X, o desplazado paralelo al eje X, ¿sí? ¿Qué es lo importante, o qué característica tengo que reconocer del cono? ¿Cuál es el vértice? Fíjense que hay un puntito de donde nace el cono, hacia arriba y hacia abajo. Ese vértice lo tengo que reconocer, que son las coordenadas x sub 0 y sub 0 y z sub 0, ¿sí? Y después reconocer si el cono es paralelo al eje z, es paralelo al eje x o es paralelo al eje y. Todo depende que haya de este lado del igual. Pero acuérdense que es una variable más, igual, perdón, a la suma de las otras dos. Igual ahora vamos a ver una forma de reconocer estas superficies. Hiperboloides, hiperboloides, hiperboloides. Me suena hipérbola, ¿sí? Si me suena hipérbola, pariente de las hipérbolas NR2 tiene que ser una resta de cuadrados, ¿sí? Fíjense que si desaparece la X acá, yo tengo y cuadrado menos z cuadrado igual a 1, ¿sí? X cuadrado menos z cuadrado igual a 1 si desapareciera la y, ¿sí? O x cuadrado menos y cuadrado igual a 1 si desapareciera la z. O sea que si yo tapo alguna de las tres variables, tiene que aparecer la ecuación de una hipérbola pariente en R2. Cuando digo hipérbola estoy refiriéndome a R2, ¿sí? Si esto pasa, el hiperboloide se llama de una hoja, y se parece a esto que está acá, que sería como un embudo doble. Yo siempre hago el chiste de que el hiperboloide de una hoja se le parece a la planta nuclear de Springfield, ¿vieron? De los Simpson. En la planta nuclear, los conos esos que aparecen, o los tubos esos que aparecen, tienen esta pinta, acá está un poquito más exagerado, ¿sí? Entonces, si yo tapo alguna de las tres variables, me tiene que quedar el parecido en R2 a una hipérbola, ¿sí? En cambio, si yo tengo dos restas en lugar de una, fíjense que acá a una de las variables le estoy restando una de las otras. En cambio, en este caso, a una de las variables le estoy restando dos de las otras variables. Se dice que el hiperboloide es de dos hojas. Entonces queda como la superficie cortada, separada, digamos, ¿no? Queda como si fuera una copa hacia arriba y una copa hacia abajo, y en el medio no hay nada, ¿sí? ¿Qué tengo que reconocer del hiperboloide? El centro, ¿y a quién es paralelo? Fíjense que acá en este caso es paralelo el de una hoja a la variable que tiene el negativo, ¿sí? Y en el de dos hojas es paralelo a la variable que tiene el positivo. Estos son como dos copitas, una copita que apunta hacia arriba y una copita que apunta hacia abajo, Pero yo con que reconozca el centro de estas dos superficies y hacia dónde apuntan, o sea, qué eje es paralelo, ya lo voy a poder esbozar. El cilindro, tengan mucho cuidado con el cilindro, porque el cilindro es el que nos viene a engañar, porque el cilindro es el que presenta una ecuación en dos variables. Y si se presenta una ecuación en dos variables, uno dice, esto es una curva. Minga, en R3 no existe la curva. Bueno, no es que no existe, existe, pero se define de otra manera, ¿sí? Si a mí me dan una ecuación, acá, no sé, me dan, suponte, x cuadrado más y cuadrado igual a 9.
¿Vos qué me decís de esto? Ah, es una circunferencia de centro 0, 0 y radio 3. No. Eso en R2, estamos en R3. Esto es una superficie. Si yo te digo y cuadrado igual a x menos 5, vos me decís, ah, esto es una parábola. Una parábola horizontal, que tiene centro en 5, 0. No, eso en R2. En R3 es un cilindro. ¿Sí? Si vos me decís y igual a 3 medios de x más 4, me decís, ah, esto es una recta. No, en R2 es una recta, en R3 es un cilindro. ¿Sí? Cualquier ecuación en dos variables, xy, YZ, XZ, cualquier ecuación que venga definida en dos variables se llama cilindro. ¿Sí? Este cilindro es un cilindro circular. ¿Por qué es un cilindro circular? Porque si yo quisiera proyectar la curva sobre el plano de la variable que me falta, en este caso es z, ¿no? Si yo le doy valores a z, para z igual a 0, para z igual a 1, para z igual a 2, ven que no depende de z, esto me generaría siempre circunferencias de radio 3 en cada uno de esos planos. Entonces, es como si yo tuviese, cuando z vale 0, una circunferencia de radio 3. Cuando z vale 1, una circunferencia de radio 3. Cuando z vale 2, una circunferencia de radio 3. Es como si tuviera una pila de circunferencias de radio 3. Y esa pila de circunferencia de radio 3 me daría un cilindro circular. ¿Sí? En cambio, si tengo una parábola, en z igual a 0 voy a tener una parábola que abra hacia un costado, en z igual a 1 voy a tener la misma parábola, en z igual a 2 voy a tener la misma parábola, tendría como una pila de parábolas y me generaría un cilindro parabólico. ¿Sí? En este caso que tengo una recta, para z igual a 1 tengo una recta, para z igual a 2 tengo una recta, para z igual a 3 tengo una recta, es como si tuviera una pila de rectas, ¿sí? Esa pila de rectas me genera un cilindro plano. Un cilindro plano es un plano, ¿sí? Y depende de la ecuación familiar que tenga en R2, es el nombre que recibe el cilindro, ¿sí? Si la curva que genera el cilindro es una circunferencia, el cilindro se llama cilindro circular. Si la curva en R2 que generaría el cilindro fuera una hipérbola, se llama cilindro hiperbólico. Si es una parábola, cilindro parabólico. Si es una recta, cilindro plano. ¿Sí? Si es una elipse, cilindro elíptico. Entonces, imagínense que fueran una pila de curvas que me genera el cilindro. ¿Sí? En este caso, con reconocer que es un cilindro y paralelo a qué eje se va a dar ese cilindro, va a ser paralelo al eje que falte, ¿no? Porque el eje que falte es el que va a asumir cualquier valor real. Decimos, se trata de un cilindro de tal forma, parabólico, elíptico, circular, paralelo al eje Z, al eje Y o al eje X. Y hacemos el esbozo, ¿sí? Y por último tenemos dos paraboloides, que como dice la variable paraboloide, hay una de las variables que no tiene que estar al cuadrado, ¿sí? Es pariente de las parábolas en las curvas en R2, ¿sí? Una de las variables no va a estar al cuadrado, ¿sí? Y tengo dos variantes, o una suma o una resta de cuadrados. Si tengo una suma de cuadrados, voy a tener un paraboloide elíptico, porque fíjense que si en lugar de z menos z sub 0 yo pongo un 1, el familiar en R2 sería una elipse, ¿sí? En cambio, si en lugar, en el segundo, de z menos z sub 0 yo pongo un 1, en el familiar en R2, sería una hipérbola. Entonces, como a la variable z en este caso le falta el cuadrado, y hay otras que sí tienen cuadrados, lo asocio con las parábolas, ¿sí? Si es suma de cuadrados, es un paraboloide elíptico, que es como si fuera una copa, y si es resta de cuadrados, es un paraboloide hiperbólico, que la verdad que, ojalá no nos toque dibujar nunca esto, vendría a ser como una especie de silla de montar. ¿Vieron la ensilladura que se le pone al caballo para salir a cabalgar? Bueno, tiene esa pinta el paraboloide hiperbólico, ¿sí? Son nombres, ¿sí? Yo tengo que recordar el nombre de la curva, perdón, de la superficie, el nombre de la superficie y alguna característica. El centro, el vértice, si es paralelo a alguno de los ejes,
¿sí? No sé si ustedes pudieron avanzar con los ejercicios del 9 en adelante. Si no, vamos a tratar de hacer algunos y vamos a ver de qué manera puedo yo hacer el esbozo de la gráfica sin tener que acordarme de todas estas fórmulas de memoria, ¿sí? De alguna manera, se le tiene que parecer a esto la gráfica, lo más parecido a esto, ¿sí? Vamos a ver de qué manera podemos llegar a identificar de qué superficie se trata y cómo hacemos para hacer el esbozo, ¿sí? La pregunta es, arrancamos con el ejercicio 9 y tenemos que terminar la guía. ¿Del ejercicio 9 pudieron hacer algo? El cono, Brian, fue... ¿No lo nombré? Sí. El cono es... ¿Lo pasé de largo el cono? No, el del cucurucho de papas fritas, o el cucurucho helado. Doblete. ¿Pudieron hacer alguno del ejercicio 9? ¿Hacemos alguno del ejercicio 9? ¿Cuál quieren hacer del ejercicio 9? Yo no arranqué. Bueno, les quedará todo esto de tarea si no arrancaron. Era para hoy esto. Bueno, hagamos uno. Sí, lo que pasó, Cari, me salió así como... creo que muchos rindieron análisis el parcial el viernes, por eso están así como están. Obviamente se van a tener que poner al día, por ahí uno lo puede llegar a entender, pero bueno, nosotros como docentes de la materia tenemos que seguir, obviamente, con el cronograma. Bueno, Eso vamos a puedo hacer ver. uno entre todos entonces. Sí, por ahí da para que hagan ahora, si están todos en la misma, de darles algún ratito como para que ellos lo vayan haciendo. Bueno, dale, a mí se me antoja empezar por el 9C. Empezamos por el 9C, ¿les parece? Lo hacemos entre todos. Después les asigno alguno para que hagan ustedes, los espero un ratito. ¿Sí? Vamos con el 9C. Vamos a correr esto, así me queda lugar para graficar. Me gusta el 9C, es raro. No sé, tiene un montón de cuadrados. A ver cómo hacemos para descubrir de qué superficie se trata. ¿La podemos escribir así o la podemos escribir así? Como ustedes quieran, o igual a 0, o en este caso podemos despejar z. A mí me gusta más así. A mí me gusta más así. Bueno, el secreto para descubrir de qué curva, de qué superficie se trata, es imaginarse qué sucede con la superficie. Imagínense que la superficie es hueca, ¿no? Es solo lo de afuera, ¿sí? Imagínense que ustedes tienen una superficie de pintura y la estampan contra alguna de las 3 paredes del rincón de su casa, ¿sí? En el rincón de su casa tienen 2 paredes verticales y el piso. Bueno, ¿qué pasa si yo estampo a esa superficie de pintura sobre cada una de las paredes de mi casa y sobre el piso? Si yo estampo la superficie sobre alguno de esas paredes, que vamos a tratar de que sean los planos coordenados, me va a quedar dibujada una curva, y las curvas las tengo que reconocer, ¿sí? Entonces vamos a tratar de encontrar qué curva queda determinada si yo estampo esa superficie sobre alguno de los planos coordenados. Cuando uno dice estampa sobre los planos coordenados, lo que busca son las trazas de la superficie, que no es otra cosa que la intersección de 2 superficies, ¿sí? Es como que voy a agarrar a esa superficie y la voy a cortar
con otra superficie que sería un plano. Y acá es donde viene el tema de lo que yo les decía. Curvas, solo en R2. Superficies, solo en R3. Ahora, vos me vas a decir, pará un cachito, porque vos me dijiste que la recta era una curva, y vos me dijiste que el plano era una superficie. Y nosotros vimos que la intersección de dos planos no paralelos determinaba una recta, que es una curva. Bien, pasa lo mismo acá. La intersección de dos superficies en R3 determina una curva. Es decir, que si yo quiero hablar de una curva en R3, necesito sí o sí de dos superficies. Si no, no puedo hablar de curvas en R3. Si yo hablo de curvas, hablo en R2. Si hablo de superficies, hablo en R3. Ahora, si yo quiero hablar de curvas en R3, las curvas en R3 salen sí o sí como intersección de dos superficies. Yo no puedo hablar de una circunferencia en R3 y dar la ecuación, porque no es la ecuación. En R3, la circunferencia sale como intersección de dos superficies. Tenés que agarrar dos de todas estas superficies, chocarlas y que salga una circunferencia. Si no, no podemos hablar de curvas en R3. ¿Queda claro eso? Y si estamos en R3, cualquier característica que dé de la curva tiene que tener 3 coordenadas. No puedo hablar de una curva en R3 y decir que tiene centro 0, 0. Así que tengan mucho cuidado con eso. ¿Sí? Entonces, para yo no tener que acordarme de toda esta chorrera de fórmulas, y de qué superficie se trata, si había cuadrados, si no había cuadrados, si esto, si lo otro, lo que vamos a hacer es la intersección de esta superficie con los 3 planos coordenados. Los planos coordenados son el plano XZ, el plano YZ y el plano XY, que son los planos del piso, los 3 planos del rincón de la pared, del rincón de casa, 2 paredes y el piso. ¿Sí? Si yo imagino cómo son las curvas en esos 3 planos, después veo de qué otra manera empiezo a rellenar para darme cuenta de qué superficie se trata. A lo mejor el plano coordenado no me alcanza, entonces digo, bueno, corto con algún plano paralelo, ¿sí? En vez del plano del piso, corto con un plano un poquito más arriba del piso, a ver qué es lo que me queda. Y voy pensando. A eso se lo llama trazas de la superficie, ¿sí? Las trazas de la superficie es la intersección de la superficie con los planos coordenados. Ahora, si vos me decís, no, mirá, yo ya sé que esto es tal superficie y la sé dibujar, genial, olvídate de esto. Bueno, yo voy a empezar con el plano más fácil de todos, que es el plano XY. El plano del piso. ¿Qué ecuación tiene el plano del piso? Ecuación implícita, el plano del piso. Nadie me contesta. Igual 0. Gracias. Iba a renunciar ya si nadie me contestaba. Bueno, yo les conté que tengo dibujo previo al jardín de infantes, ¿no? Así que usen mucha imaginación. Este es el eje X, este es el eje Y, y este es el eje Z. Bueno, el plano XY tiene ecuación Z igual a 0. Entonces voy a resolver un sistema entre esta superficie, que por ahora no sé quién es, y Z igual a 0. Me queda un sistemita equivalente, ¿no? Z vale 0. ¿Qué pasa acá si Z vale 0? Sustitución, como hicimos con las curvas, ¿no? Reemplazo a Z por 0. Ah, para un cachito. ¿Cuándo una suma de cuadrados me da 0? ¿Qué tiene que pasar? ¿Cuánto tiene que valer X? ¿Cuánto tiene que valer Y? Al cuadrado sobre 4, al cuadrado sobre 9, para que la suma me dé 0. Cuadrados. 0. Claro. O sea que esta intersección entre esta superficie, que todavía no sé quién es, y este plano
¿Qué me devuelve? Z vale 0. ¿X cuánto vale? Para que se verifique esta igualdad. 0. ¿Y cuánto vale? 0. 0. O sea que esto es un punto. De coordenadas 0 de X, 0 de Y, 0 de Z. Arranca acá la superficie. O sea que esta superficie tiene un vértice, 0, 0, 0. O un centro, 0, 0, 0. ¿Sí? ¿Se dan cuenta por qué? El cuadrado de un número es mayor o igual a 0. Más el cuadrado de otro número mayor o igual a 0, nunca me va a dar 0, a menos que estos dos sean 0. Entonces, si yo exploto o estampo esta superficie contra el plano del piso, me sale este puntito. O sea que esta superficie tiene vértice o tiene centro 0, 0, 0. ¿Vamos bien? Vamos con otro plano. Vamos con el plano IZ, que es el que tengo la pared de frente. Plano IZ. ¿Qué ecuación tiene el plano IZ? El que tengo la pared que tengo de frente en este caso. X igual 0. X igual a 0. ¿Hago el mismo laburo? Hago el mismo laburo. Z cuadrado igual a X al cuadrado sobre 4 más Y cuadrado sobre 9 y Z, no, Z no, X igual a 0. Este sistema lo resuelvo. ¿Qué pasa con este sistema? Hago sustitución, ¿no? Z cuadrado igual a Y cuadrado sobre 9, X igual a 0. Reemplacé X por 0, ¿no? Y acá despejo. Z, suponte. Tengo que poner módulo. No se olviden de que cuando despejo un cuadrado tengo que poner módulo. Entonces me sale Z igual a Y sobre 3, con X igual a 0, o Z igual a menos Y sobre 3, con X igual a 0. No sé qué toqué. Ahora, si estuviésemos en R2, Z igual a Y sobre 3, o Y igual a 3Z, ¿qué sería en R2? Sería una hipérbola. No, porque no tiene cuadrado ninguno de los dos. ¿Qué curva no tiene cuadrado ninguna de las dos? Curva, vamos a R2. Recta. Una recta. O sea que esto sería una recta y esta sería otra recta. O esta sería una recta creciente y esta sería una recta decreciente. Esta sería una recta con pendiente 1/3 y esta sería una recta con pendiente menos 1/3. Si estuviésemos en R2, ¿no? Olvídate de las letras, X, Y, si querés ponerle. ¿Sí? Pero esto pasa en el plano del piso, en el plano de la pared. O sea que si yo estampo a esta superficie contra esta pared, voy a tener una recta creciente y una recta decreciente. ¿Sí? Y voy a decir, la pucha, se me terminaron los... Ay, se me terminaron los argumentos. No hay ninguna superficie que se genere por recta. Sí, hay superficies que se generan por recta. Bueno, imagínense que esta tiene pendiente 1/3 en el plano de la pared, ¿no? Y ¿No es un cilindro? No, Un por cono. ahora tengo, porque para que sea un cilindro me tiene que faltar una de las variables. Por ahora tengo 2 rectas, pero no sé qué hice. Quiero mover esta y no puedo. Este quiero mover. Por ahora tengo 2 rectas contra el plano
Vamos a hacerlas más parecidas. Contra el plano de la pared. Fíjense que en el plano de la pared yo veo esto, y esto va por debajo de la tierra, ¿no? Y esto va por debajo de la tierra, y esto está del otro lado de la pared. ¿Sí? Por el momento. Hasta ahora vos decís, ya estampé contra el plano del piso, me dio un punto. Estampé contra el plano que tengo de la pared de frente, me dio 2 rectas. Estoy al horno. Bueno, voy a estampar contra esta pared, contra la pared XZ. Y es el mismo laburo que acá. Si yo pongo Y en lugar de X igual a 0, me van a salir otras rectas con otras pendientes. ¿Sí? Si en lugar de X igual a 0, yo quiero estampar contra el plano XZ, ahí le tengo que dar el valor 0. Y si ahí le doy el valor 0, me va a quedar de vuelta 2 rectas, ¿no? Una recta con pendiente 1/2 y otra recta con pendiente menos 1/2, contra este plano. Entonces acá es donde vamos a recurrir a la estrategia de decir, bueno, si yo no quiero contra el plano del piso, me voy a ir más arriba o más abajo, qué sé yo, no sé, suponete que me quiero ir contra el plano, no sé, cualquiera, imaginemos un plano cualquiera, z igual a 4, o a 1, vamos a z igual a 1. Si yo quiero ir contra el plano z igual a 1, ¿cómo me quedaría este sistema de ecuaciones? Si voy contra el plano z igual a 1, es decir, contra un plano paralelo al piso, pero más arriba, paralelo al piso, pero más arriba, z igual a 1. Z vale 1, entonces hago sustitución acá arriba, ¿sí? Este sistema de ecuaciones, superficie y superficie, ¿qué pariente tiene en R2 esta ecuación? Esta ecuación en R2, ¿es la ecuación de qué curva? ¿Una elipse? De una elipse, pero en el plano z igual a 1, porque no podemos hablar de la curva en R3, ¿sí? Es la intersección de esta superficie con esta superficie, que es el plano z igual a 1, me da una elipse. Entonces, a la altura de z igual a 1, tengo una elipse. Bueno, esto iría del otro lado de la pared. Y si z fuera igual a 2, y tendré otra elipse. Y si z fuera igual a 3, y tendré otra elipse. Y si z fuera igual a menos 1, y tendré otra elipse. Y si z fuera igual a menos 2, y tendré otra elipse. ¿Sí? Porque está elevado al cuadrado, y siempre me van a quedar ecuaciones de elipse. Entonces fíjate que estampando esta superficie, que no sabía ni quién era, me terminó quedando recta, recta. Si voy contra el plano de las paredes, contra el plano del piso me dio un punto, pero si fui con planos paralelos arriba del plano del piso, fui generando elipse. ¿Se dan cuenta de qué superficie se trata? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que sigue creciendo indefinidamente. ¿Qué superficie es? Puedo poner pochoclos arriba, pero no abajo. Puedo tomar el helado arriba, pero Ahí no abajo. dicen por el chat un cono. Es un cono. Es un cono. Es un cono. ¿Cómo descubrí que era un cono? ¿Porque me estudié la fórmula de memoria o porque empecé a estampar esto que no sabía qué era contra distintos planos? ¿Sí? Fíjense que yo acá estoy diciendo elipse, pero tengo dos superficies. Dos superficies. El plano Z igual a 1, y esta superficie, que como le falta una variable, es un cilindro. Entonces, de esta elipse, vamos a borrar las de abajo. Y de paso ya nos vamos metiendo con uno de los últimos ejercicios de esta guía. De esta elipse, que salió como intersección de dos superficies, acuérdense que en R3 la curva sale como intersección de dos superficies. Superficie, superficie.
Esto es un plano y esto es un cilindro. De la elipse uno, ¿qué daría? ¿Qué información daría de la elipse tradicionalmente? Vamos a borrar todo esto y vamos a olvidarnos. Estamos en otro ejercicio ahora. Si yo quiero dar información de esta elipse, ¿qué diría de la elipse? Ya sé que es una elipse. Esta elipse, que sale como intersección de dos superficies, ¿qué digo de la elipse? Características. Centro 0, 0, Estamos en R3. 0, 0, 0. Sí. 0 de X, 0 de Y, ¿y Z vale 0? Ah, no, 1. Estamos hablando de esta elipse. Este es el centro. Es 0 en X, 0 en Y, pero Z es fijo, vale 1. No podemos hablar en R3 con dos coordenadas. Y sí los semiejes. ¿Qué semiejes tiene esta elipse? Los semiejes sí son dos. A cuánto vale y B cuánto vale. A2 y B3. Perfecto. O sea que si yo quisiera representar esta elipse en el plano Z igual a 1, me paro en 0, 0, 1, marco el centro, me voy 2 en sentido de X, 2 para cada lado, 2 para acá, 2 para allá, 3 para allá, 3 para allá, y trazo la elipse en el plano. ¿Sí? En el plano Z igual a 1. No puedo trazar una curva en R3 con una sola ecuación. Necesito sí o sí de dos ecuaciones. ¿Sí? Lo que nosotros hicimos para identificar que esto se trataba de un cono fue enchufarle al cono distintos planos. Digo, bueno, empiezo a estampar el cono con los planos que se me ocurran, hasta que me di cuenta que es un cono. ¿Sí? El cono, ¿ustedes alguna vez jugaron a los palitos chinos? Esto es un poco viejo, no sé si alguna vez jugaron a los palitos chinos. Los palitos chinos eran un manojo de palitos que se ponían adentro de un arito, se sacaba el arito y caían todos los palitos y había que sacar los palitos de colores sin mover el resto. Bueno, el cono es un manojo de rectas, ¿sí? Es un manojo de rectas que está apretado en un punto. Por eso cuando yo estampé a la superficie contra la pared, o contra el plano YZ, o contra la pared XZ, me quedaron como rectas, ¿sí? O también se suele decir que es una recta que la empiezo a girar alrededor del eje Z y genera esta superficie, que es la superficie cónica, o el cono, ¿sí? Por eso está bueno que cuando ustedes tengan que esbozar la gráfica de una superficie y no tengan ni la más pálida idea de qué superficie se trata, empiecen a hacer las intersecciones de la superficie, en principio con los planos coordenados, que son los más simples, ¿no? X igual a 0, que es el plano que tenemos de frente, que es la pared YZ, Y igual a 0, que es la pared que tenemos en este costado, que es el plano XZ, y Z igual a 0, que es el plano XY. Si con esos tres planos no descubro de qué superficie se trata, empiezo con planos más arriba, con planos más al costado, con planos más a la izquierda, con planos más adelante, hasta que descubra de qué superficie se trata. Pero para poder descubrir eso necesito tener re claro cuáles son las curvas. Si yo no reconozco las curvas, no voy a poder nunca reconocer una superficie. ¿Se entiende cuál es la idea? Y si no, acordate de la fórmula, la forma que tiene y chau Pinela, arreglate con eso. ¿Sí? A ver. Profe, una consulta antes de Mira. seguir. Sí. Lo que hiciste lo último que planteaste que Z igual a 1, ese plano, Sí. y ahí descubriste esa ecuación de elipse. Sí. Que después fuiste diciendo que si Z igual a 2 tendría otra elipse, Sí. pero ¿no es que la ecuación de elipse es siempre igual a 1? Claro, pero para que te quede igual a 1, vos vas dividiendo por las distintas valores de Z, y te van quedando semiejes cada vez más grandes. A ver si te lo puedo compartir con GeoGebra, para que lo veas. ¿Cuál hicimos? ¿El primero? El 9C. X cuadrado
Acá vamos a borrar todos estos. ¿Ustedes están viendo mi pantalla de GeoGebra que se acaba de tildar? No. Sí se ve, profe. Ahí está, se tildó todo. Vamos a borrar todo. El 9C. Este era el cono que acabamos de hacer. ¿Sí? Este era el cono. ¿No? No, este no era. Era el que dice ecuación 3. Este. Bueno, está un poquito... Vamos a achicarlo un poco. Este era el cono, ¿eh? El rojito es el eje X, el verde el eje Y y el Z el eje X. ¿Ves que las elipses son cada vez más grandes? ¿Qué pasa si yo a este cono lo corto con el plano del piso, con este plano grisecito? Tengo el vértice, ¿sí? El vértice del conito, ahí, donde se juntan los dos cucuruchos, en el plano del piso. Si yo voy cambiando, vamos a dejar el eje X acá adelante. Si yo voy cambiando los distintos planos, no sé, ahora suponete que yo quiero dibujar el plano Z igual a 5. Bueno, vamos a cambiarle el color porque por ahí no se ve. Vamos a exagerarlo. Este plano rojo, y quiero hacer la intersección entre el cono y ese plano rojo, ves que me queda esta elipse. La estoy mirando de arriba, la elipse, ¿sí? Eso rojo que se ve es la intersección entre el cono azul y el plano rojo. Ahora, si yo en lugar de z igual a 5 uso z igual a 2, fíjate que la elipse es más chiquita, y la miro de arriba. El cono con el plano rojo. La elipse es más chiquitita. Ahora, si yo en lugar de z igual a 2 pongo z igual a 8, el plano está más arriba. Lo miro de arriba, ya se me va de pantalla. Me queda una elipse mucho más grande. Una elipse mucho más grande. Ya se me va de pantalla. ¿Sí? Es mucho... uy, me fui a la miércoles con la rotación. Si lo miro de arriba, a medida que yo voy subiendo, para los valores de z, las elipses son cada vez más grandes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me tiene que quedar, como vos dijiste, igualado a 1. Entonces, si yo pongo z igual a 8, no me va a quedar una elipse. Entonces divido todo por 8, y al dividir todo por 8, estoy agrandando los semiejes A y B. Y si divido por 16, estoy agrandando aún más los semiejes A y B, para que me quede el 1, digamos, ¿no? Para que sigan siendo elipses. Entonces, cuanto más grande es el valor de z, para generar la elipse tengo que dividir por ese número grande para que me aparezca el 1, que es el característico de la ecuación de la elipse, pero al dividir por un número más grande, voy ampliando los semiejes. Entonces me van quedando elipses cada vez más grandes. ¿Sí? No sé si te convencí. Por ahí con el Sí, ahora con GeoGebra. el GeoGebra y con la explicación me quedó claro. Sí, porque con mis dibujos muy claro no se iba a poder quedar. No, sí, me ha quedado medio suelto esa idea, pero Claro, porque me ha pegado muy a la fórmula, que a la fórmula que tendría que ser sí o sí igual a 1, y ahora con esta explicación que me diste lo entendí. claro, el tema es, este 1 salió de z igual a 1, pero si yo vengo ahora y digo, bueno, voy a intersecar esta superficie, que no sé quién es, no sé quién es, vamos a suponer que no sabemos qué es el cono, ¿sí? Pero la voy a intersecar con z igual a 5, vamos a suponer que no sabemos de qué superficie se trata, y quiero resolver este sistema. Esta superficie con este plano. ¿Qué sale? Bueno, resuelvo el sistema no lineal. En lugar de z, pongo 5. Al cuadrado, 25 me queda, ¿no? X cuadrado sobre 4, más y cuadrado sobre 9, y z igual a 5. Para que esto se le parezca una elipse, tengo que dividir todo por 25. ¿Estamos de acuerdo? Para decir, che, esta se parece a una elipse. Divido por 25, acá me queda 1. A 4, si lo multiplico por 25, me queda 100. Y a 9, si lo multiplico por 25, me queda 250 menos 225. Bueno, ponele. Capaz que hice mal la cuenta.
¿sí? Entonces fíjate que esto es una elipse también, porque está igualado a 1, pero el semieje acá vale 10 y acá vale 15, ¿entendés? Entonces es una elipse mucho más grande, a la altura de z igual a 5. Si esto es z igual a 1, z igual a 5 estará por acá, tendré una elipse mucho más grande, porque ahora los semiejes son más grandes. Y si z toma valores más chiquititos, los semiejes serán más chiquititos, las elipses serán más chiquititas, hasta que llegan puntos, hasta que se reduce un punto. Y no importa si tomo valores positivos de z o valores negativos, porque total z está al cuadrado. Es simétrica la superficie esta respecto al plano del piso. ¿Sí? Entonces, para que se me genere esa curva reconocida como elipse, acá tiene que aparecer un 1. Y para que acá tenga que aparecer un 1, tengo que dividir por ese número para que me quede el 1. Y al dividir por ese número, estos semiejes se van haciendo cada vez más grandes. Entonces voy obteniendo, cuanto más arriba, voy obteniendo elipses cada vez más grandes. Viste que se dispara enseguida la superficie del cono, viste que en GeoGebra se abría como muy enseguida el cono. Yo acá lo hice más angostito, pero es como que es un mega cucurucho, se abrió rápido. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, se entendió. Es una estrategia para tratar de poder esbozar las superficies, porque además nos van a pedir que hagamos intersección entre superficies para poder definir curvas, ¿sí? Acuérdense que en R3 yo puedo definir curvas a partir de la intersección de dos superficies. Entonces está re bueno que ya de entrada empecemos a la superficie a buscarle las trazas, es decir, buscarle las intersecciones con los planos coordenados. Entonces, si vos a la superficie le buscas las intersecciones con los planos coordenados, ya te vas poniendo canchero con esto de la resolución de sistemas no lineales. Y ya sabemos que las trazas son planos, que son superficies, y si a la superficie la intersecto con otra superficie, o me da un punto o me da una curva. ¿Sí? O me da un punto o me da una curva. Bueno, tengo que decir de qué curva se trata, en R3, que sale de intersección de dos superficies, de qué dos superficies sale, y alguna característica, el centro, el radio, o lo que sea. ¿Se animan a graficar la superficie I? La 9I. ¿Qué pasa con la 9I? Repavota parece, ¿no? ¿De qué se tratará la superficie 9I? Ahora sí es un cilindro, porque Perfecto, exacto. Si yo veo esto suelto por la vida y me cruzo en la calle, no sé quién habló porque no minimicé todos los personajes para ver solo la pantalla. Por favor, recordame tu nombre. Brian. Brian. Si yo voy caminando por la calle y le digo, che, Brian, ¿qué es esto? Y Brian me va a decir, bueno, depende. Si estamos en R2 es una parábola, si estamos en R3 es un cilindro parabólico, porque tiene pinta de parábola. ¿Entendés? Le falta la variable z en este caso. Si le falta la variable z, es una ecuación en R3 de una superficie donde le falta una variable. A la superficie en R3 que le falta una variable se la llama cilindro. Fin. Esto es un cilindro. Depende de la pinta que tenga o el pariente en R2 que represente esto, es el nombre del cilindro. Esto en R2 es una parábola. Bueno, en R3 será un cilindro parabólico. ¿Sí? Y es más, me animo a dibujarlo sin sacar las intersecciones con los planos coordenados, o sin las trazas.
Fíjate que, ¿qué variable me falta? ¿Qué variable me falta? ¿Cuál es la variable que me falta en esta ecuación? Z. Z. Entonces Z, si falta, toma el valor que se le cante. Z es el real arbitrario. Es decir, que Z puede variar todo lo que quiera. Entonces, este cilindro será paralelo al eje Z. ¿Sí? Este cilindro tendrá como eje, o será paralelo al eje Z. ¿Sí? Un cilindro parabólico donde Z va a asumir cualquier valor real. Es decir, que voy a apilar parábolas, es como si tuviera herraduras y las voy enganchando todas sobre el eje Z. Una herradura arriba de la otra, una herradura arriba de la otra. Así voy a generar el cilindro parabólico. ¿Sí? Como que todas quedan enganchadas sobre el eje Z. Fíjate, si Z vale 0, tengo la clásica parábola, y igual a x cuadrado. En R2, y igual a x cuadrado, ¿cómo la dibujás? En R2. La cuadrática. La cuadrática, ¿para dónde abre? Para arriba. Para arriba. ¿Qué vértice tiene? 0, 0. 0, 0. ¿Y en R3 en el plano del piso? En el plano del piso, z igual a 0. ¿Qué vértice tiene? Me falta una coordenada más. Estamos en R3. 0, 0, 0. O sea que esta parábola tiene vértice acá. Y dijimos que si estuviésemos en R2, abre en dirección del eje X hacia arriba. O sea que va a abrir, sería una parábola así. Este iría por allá atrás, ¿no? ¿Sí? Y si estoy en Z igual a 1, ¿sigue siendo una parábola o no? Con vértice 0, 0, 1. Pero el vértice ahora va a estar en 0 de X, 0 de Y, 1 de Z, acá. O sea que voy a tener la misma parábola, pero acá arriba. ¿Sí? Y si fuera Z igual a 2, la misma parábola, pero acá arriba. Y si fuera, y así, ¿no? Voy a tener como una parábola arriba de la otra. Lo que voy a tener es una superficie, que es un cilindro parabólico. Esto iría por detrás, ¿no? Bueno, acá me pasé de la parábola un poquito. Me pasé. Pero sería, imagínense una hoja, no sé si ustedes me están viendo en la cámara, pero imagínense una hoja doblada en forma de parábola que la apoyamos sobre el eje Z y apunta así hacia adelante. Ese sería el cilindro parabólico. ¿Sí? Es como si tuviese enganchado sobre el eje Z una parábola arriba de la otra, una parábola arriba de la otra. Se me genera un cilindro parabólico. Fíjense que del cilindro y el plano, cilindro y plano, superficie y superficie, salió una curva. En el plano Z igual a 0. Salió esta curva, ¿no? Cilindro con plano, salió una curva que tiene vértice 0, 0, 1 en el plano Z igual a 1. Salió esta curva, ¿sí? Si yo quiero ver qué pasa con el plano X igual a 5, bueno, veremos qué sale. Si quiero ver qué pasa en el plano Y igual a 8, bueno, veremos qué sale, ¿sí? Pero yo ya me di cuenta que esto es una parábola enganchada arriba de otra, una parábola enganchada arriba de otra, una parábola. Me queda un cilindro parabólico. ¿Está? ¿Se entiende cuál es la idea? Para esbozar este tipo de superficies. Tratar de imaginarse qué pasa si yo estampo cada una de esas superficies contra los planos coordenados o contra distintos planos, ¿sí? El plano del piso muchas veces me da un punto, porque hay muchas superficies que tienen vértice en 0, 0, 0. Entonces puedo empezar a cortar con planos cada vez más arriba, o con planos cada vez más abajo, y ver qué es lo que sucede. ¿Sí? Y en R3, si yo quiero definir una curva en R3, sí o sí
tengo que intersecar dos superficies. Una superficie con otra superficie me va a determinar o la nada misma, o un punto, o una curva. Así que si yo quiero hablar de una curva en R3, necesito de dos ecuaciones de dos superficies. Así como la intersección de dos planos, que son dos superficies, me daba una recta, que es una curva, la intersección de cualquier par de superficies me puede dar cualquiera de todas las curvas que estudiamos. O la intersección vacía, ¿no? O un punto. ¿Se entiende? Bueno, los del ejercicio 9 está para que hagamos esto, ¿no? Para que agarremos la curva y empecemos a ver qué es lo que pasa, ¿no? ¿Cómo hago para graficarla? ¿Sí? ¿Quieren que hagamos alguno más? ¿Quieren que hagamos alguno más o les dejamos para que ustedes vayan practicando? Bueno, vamos a hacer en el ejercicio 10 y 11 son intersecciones entre superficies y rectas, ¿sí? Así que imagínense este cuadrito de superficies que les compartí hace un ratito, el cuadrito de las superficies. Imagínense todas estas superficies que pueden llegar a estar atravesadas o no por una recta, ¿sí? Puede ser que la recta pinche a la superficie, entre por un puntito de la superficie y salga por otro. Puede ser que la recta sea paralela o esté lejos de la superficie y no haya intersección. O puede ser que la recta sea tangente a la superficie y haya un punto de intersección, ¿sí? Pero como máximo entre una superficie y una recta, tendré dos puntos, salvo que la recta forme parte de la superficie, que ese es el caso del cono, ¿sí? Que la recta forma parte de la superficie, justo el borde del cono coincide con una recta, y también es el caso de la silla de montar, ¿no? Del paraboloide hiperbólico, que en el plano del piso la superficie justo coincide con dos rectas. En ese caso tendremos infinitas soluciones. En todos los demás, o como máximo tengo dos puntos, un punto por donde entra la recta y un punto por donde sale, como máximo, ¿sí? Y en el ejercicio 12 tengo intersección de superficies, así que en el ejercicio 12 lo que vamos a tener que hacer es resolver sistemas de ecuaciones no lineales para tratar de descubrir de qué curva se trata la intersección entre todas esas superficies. Como estamos en R3, ya sabemos que la intersección entre dos superficies da una curva. Lo ideal sería que podamos reconocer previamente las superficies, como para tener una pequeña idea de qué superficie se trata, y tratar de descubrir cuál es la curva que surge como intersección de esas dos superficies. Así que yo les propongo que hagamos entre todos el primero del ejercicio 12, a ver si se entiende cómo trabajarlo, y después el resto se trabajan de manera similar. Nos tomamos 5 minutitos para que piensen el 12A, tratemos de hacer el esbozo de las dos superficies y ver qué es lo que pasa, ¿sí? Pauso la grabación para que no se haga tan larga después el video. Bueno, ¿descubrieron de qué superficie se trata? Esta es bastante familiar, ¿no? Si estuviésemos en R2 y le sacamos la Z, sería una circunferencia, así que en R3 tiene pinta de ser una esfera, ¿no? Es muy parecida la ecuación con una variable más. Y este es un plano, el plano Z igual a 2, que es un plano paralelo al plano del piso, pero a la altura de Z igual a 2, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Si yo una esfera, de la esfera puedo decir,
bastante información, ¿no? ¿Qué podemos decir de esta esfera? Tiene centro en el origen y radio 5. Perfecto. Tiene centro en el origen de coordenadas, o sea que el centro de la esfera es 0, 0, 0, y el radio de la esfera es 5, ¿sí? Es decir que z igual a 2 va a cortar a la esfera más o menos a la mitad, un poquito más abajo de la mitad de la esfera, ¿no? ¿Qué estoy esperando que salga de la intersección entre la esfera y este plano z igual a 2? ¿Qué curva estoy esperando que salga? Si yo le saco una rebanada a la esfera a la altura de z igual a 2. ¿Se imaginan? ¿Qué es lo que estamos esperando? Si estampan una esfera contra el plano del piso, pero más arriba, contra el techo. Una circunferencia pareciera que estoy esperando, ¿sí? Bueno, esa circunferencia tendré que dar las características, el centro y el radio, ¿no? Bueno, voy a empezar tratando de hacer el dibujo de la esfera. Dijimos que el centro de la esfera era 0, 0, 0, y que el radio de la esfera es 5, ¿sí? Bueno, vamos a hacer una escala un poco más. Lo primero que voy a hacer es voy a tratar de, porque como es muy difícil de graficar en R3, voy a graficarme una circunferencia contra la pared que tengo de frente. Una circunferencia de radio 5 contra el plano IZ. ¿Sí? Esa es una buena estrategia. Esbozar una circunferencia de radio 5 contra el plano. Vamos a tratar de darle ahí bien el centro. Contra el plano. De más chiquito. Más o menos ahí estaría en el centro. Nosotros veríamos esto nada más. Esto quedaría del otro lado de la pared y esto quedaría por debajo. ¿Sí? Pero es como si pudiésemos graficar una circunferencia de radio 5 contra el plano de la pared. Imagínense que estos fueran los ejes X y Y del plano cartesiano de R2 y dibujo una circunferencia de radio 2. De radio 5. Y lo que voy a hacer ahora es, voy a tratar de hacer magia. Voy a tratar de darle perspectiva a esta circunferencia, es decir, voy a tratar de sacarla del plano, ¿sí? Y la voy a tratar de ver como una pelota, ¿sí? Una forma es como marcar unos gajos que hicieran como que la pelota sale del plano, ¿no? Esto sería 5, y esto sería 5, más allá de la escala, ¿sí? Sabemos que es de radio 5 y el origen está en 0, 0, 0, fíjense que lo único que hice fue como trazar estas curvitas como para hacer de cuenta que la saco del plano, que la saco del plano de la pared, ¿sí? Como que les doy una especie de, intento darle volumen, pero bueno, no es fácil hacer esto, y ni creérsela tampoco. Por eso decimos que hagan una especie, esto iría como por detrás, ¿no? Que hagan como una especie de esbozo de esta esfera, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es cortarlo con el plano z igual a 2. Bueno, el plano z igual a 2 es un plano paralelo al piso, pero a la altura de 2. ¿Sí? A la altura de 2. Nosotros veríamos, suponete que acá esté el 2, sería un plano paralelo al plano del piso. Nosotros veríamos esto, pero el plano es infinito, ¿no? Ahora después se los muestro en GeoGebra. Pero esto sería lo que veríamos en el primer octante, ¿sí? Pero es como si el plano fuera infinito, ¿no? Entonces estaríamos cortando a la esfera en el plano del piso. Y saldría esto que estoy tratando de marcar acá en celeste,
que es lo que quedaría estampado entre la esfera y el plano z igual a 2. ¿Sí? Vamos a verlo como corresponde en GeoGebra, que se ve mucho mejor. Fíjense, acá yo grafiqué la esfera de radio 5 y centro en el origen de coordenadas, y el plano z igual a 2. Se ve que la intersección entre las dos superficies es esta curva de azul, ¿sí? Si la miro de arriba se ve bien que es una circunferencia, ¿eh? Fíjense que el origen de la circunferencia sigue siendo el punto 0, 0, pero está más arriba la circunferencia, ¿eh? La circunferencia está a la altura de 2, ¿eh? Es esta que está acá en azul, esta circunferencia. Ahí está la esfera, vista de frente, el plano, z igual a 2, y si lo miro de arriba, es esta circunferencia, que veremos qué radio tiene y qué centro tiene. ¿Sí? Para saber el radio del centro de esa circunferencia, lo que vamos a hacer es resolver este sistema de ecuaciones no lineales. ¿Sí? No lineales. ¿Cómo vamos a resolver este sistema de ecuaciones no lineales? Bueno, una fácil es resolverlo por sustitución, ¿eh? A donde dice z, reemplazo por 2 y obtengo un sistema equivalente. ¿Sí? Si z igual a 2 no lo voy a modificar, lo dejo como está escrito, y en la ecuación de arriba sustituyo a z cuadrado por 2. ¿Sí? Entonces voy a tener 2 al cuadrado igual a 25. Y acomodaré un poquito las cuentas, ¿no? Entonces voy a tener x cuadrado más y cuadrado, esto me da 4, lo paso restando para allá, me queda 21. Y es acá donde tengo que identificar esto. Esto lo tengo que reconocer automáticamente. Esto es la ecuación de ¿qué cosa? X cuadrado más Y cuadrado igual a 21. Es una curva que tengo que reconocer. ¿Qué curva es? ¿Una circunferencia? Bien, doy el nombre. Circunferencia. Acuérdense, mira, lo vamos a poner como titulito, así se lo acuerdan. Nombre y características. Pero, como dije en la clase pasada, si yo te mando a comprar una circunferencia de radio 5, y vas a la circunferenciaría y me pedí una circunferencia de radio 5, te vas a encontrar con infinitas circunferencias de radio 5. Entonces me tenés que decir de todas, ¿cuál querés? La que está apoyada sobre qué plano, y ahora vamos a ver por qué. Entonces, es una circunferencia. ¿Con qué características esta circunferencia? ¿Qué características doy de la circunferencia? Centro y radio. Bueno, ¿qué centro tiene esta circunferencia? 002 sería. Bien, acuérdense que estamos en R3, no puedo decir que es de centro 00, estamos en R3, ¿sí? Centro, 0 en X, 0 en Y, pero Z es fijo, vale 2. ¿Qué radio? Raíz de 21. Bien, ahora, si yo te digo, dibujame una circunferencia de centro 002 y radio raíz de 21, ¿vos vas a dibujar esta de acá de celeste, la única que vas a dibujar? ¿Es la única que podés dibujar? No, tenés que aclarar que está en el plano z igual 2. Claro, porque yo podría dibujar esta circunferencia, bueno, vamos a hacerlo un poco más chica. Yo podría dibujar esta circunferencia, que tiene centro 0, 0, 2 y raíz de 21. O podría dibujar esta circunferencia, que tiene centro 0, 0, 2 y raíz de 21. O podría dibujar esta circunferencia, que tiene centro 0, 0, 2 y raíz de 21. Hay infinitas circunferencias con centro 0, 0, 2 y raíz de 21. ¿Cuál es la que estoy buscando yo? ¿Cuál es a la que me estoy refiriendo? La que está justo sobre el plano z igual a 2. En el plano
z igual a 2. Estas dos informaciones, el centro y el radio, no me alcanzan para describir a la curva. Porque si yo te mando a comprar una circunferencia de centro 0,02 y radio raíz de 21, el señor que vende circunferencias te va a decir, tengo infinitas, ¿cuál de las infinitas querés? Ah, dame la que está en el plano z igual a 2, y te va a dar esa sola, no te va a dar otra. ¿Se entiende esto? ¿Queda claro? Cuando yo quiero describir una curva en R3 como intersección de dos superficies, primero, estaría bueno que reconozca qué dos superficies voy a intersecar. Voy a trabajar con sistemas equivalentes hasta que descubra la ecuación de una de las curvas. La ecuación de una de las curvas, recta, parábola, hipérbola, elipse, circunferencia, tiene que aparecer en algún momento de este proceso de sustitución, que se puede hacer varias veces, ¿sí? Y no necesariamente sobre un plano, pueden ser sobre dos planos distintos, y tener dos curvas distintas, ¿sí? Obtener un punto, obtener la intersección vacía, que no haya intersección. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiese querido intersecar a la esfera con el plano z igual a 10? ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera querido intersecar a la esfera con el plano z igual a 10? Acá en lugar de 2, un 10. Yo pongo un 10 acá. 10 al cuadrado, ¿cuánto me da? 100. 100. Lo paso restando. ¿Qué me queda? X cuadrado más Y cuadrado igual a... X cuadrado más Y cuadrado igual a 25 menos 100. No hay intersección. Claro, la suma de cuadrados no me va a dar negativo. Si estoy sumando números que están elevados al cuadrado, que son mayores o iguales a 0, los estoy sumando, no me va a dar en R, en R3, en R en este caso son números, son cuentas, no me va a dar negativo. Entonces ahí la intersección es vacía, no voy a describir una miércoles porque no hay intersección, ¿sí? O si hubiese dado la intersección entre esta esfera y el plano z igual a 5, justo acá en z igual a 5. Y hubiera coincidido con el bordecito de la esfera, ¿sí? El plano hubiera estado como apoyado sobre la esfera. Hay un solo punto de contacto. Entonces la intersección me hubiera dado el punto 0, 0, 5, si z hubiera sido 5, ¿no? Porque acá me hubiera dado x cuadrado más y cuadrado igual a 0. X cuadrado, la suma de cuadrados para que me dé 0, la única posibilidad que hay es que cada uno de estos valga 0. ¿Sí? Entonces la intersección entre dos superficies o es vacía, o es un punto, o es una curva. Solo son dos casos muy particulares donde da la recta, pero bueno, la recta sigue siendo una curva. Así que la intersección entre dos superficies o es vacía, o es un punto, o es una curva. ¿Sí? Y si es la curva, tengo que dar las características, el nombre de la curva, las características de la curva, y sobre qué plano está estampada esa curva. Porque las curvas en R3 necesitan de dos superficies, una y otra que la atraviese. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Perdón por la desprolijidad de los dibujitos, pero tengan en cuenta que cuando les vamos a pedir que hagan un esbozo, no les vamos a pedir extrema precisión en el gráfico, pero sí que reconozcan la forma que tiene la curva. ¿Sí? Si tengo que dibujar un paraboloide, yo ya recuerdo que tiene como forma de copa, entonces ya le doy la forma, más o menos, ¿no? Le doy la formita de copa. Si es el hiperboloide de una hoja, la planta nuclear de Springfield, acuérdense, y si es el de dos hojas, son dos copitas, una hacia arriba y la otra hacia abajo, simétrica. Traten de recordar la forma que tiene cada una de las superficies. No tiene que salir con precisión la gráfica, pero sí tienen que tratar de imaginarse cómo es la superficie, si la corto con algo que sale. Las curvas, si no las reconozco, chicos, todo esto se me viene al tacho. Si yo no reconozco las ecuaciones de la curva, todo lo que sigue de la guía en adelante no lo voy a poder resolver, porque está todo re vinculado con las curvas.
Todo re vinculado con las curvas, ¿sí? Bien, no sé si quieren preguntar algo más, si les vamos a dar tiempo para que puedan terminar estos ejercicios, que vienen como baqueteados con los parciales, pero ya el miércoles arrancamos con otro tema, ¿no, Ana? Sí, se arranca con la práctica 7, que ahora en la tarde la publico. Tarde-noche la publico. Pero sí. Bueno, no sé si alguno quiere que veamos algún ejercicio en particular, si alguno se quiere quedar a hacer alguna consulta, si alguno avanzó y tiene dudas en algún ejercicio. Todos los ejercicios son distintos, pero la forma de abordarlos es prácticamente la misma. Hay que, de alguna manera, reconocer a la superficie. Busquen ustedes la manera que les resulte más cómoda. A mí me resulta cómodo esto de ir estampando a la superficie en los distintos planos para no tener que acordarme las fórmulas. Y después intersecciones entre superficies y rectas o entre superficie y superficie. ¿Sí?